Mi nombre es Eduardo, tengo 42 años, o al menos los tenía cuando mi vida, tal como la conocía, se hizo añicos. Estaba casado con Bárbara, de 39, desde hacía 8 años. Ella tenía un hijo de una relación anterior, Gabriel, que ahora contaba con 16. Siempre pensé que éramos una familia, quizás no perfecta, pero sí unida. Yo trabajaba duro en la construcción, un trabajo físico que, aunque agotador, nos permitía vivir cómodamente. Bárbara trabajaba a tiempo parcial en una boutique, más por mantenerse ocupada que por necesidad, según decía. Recuerdo el día del accidente con una claridad escalofriante. Era un martes, el sol pegaba fuerte. Estábamos en el tercer piso de una nueva estructura cuando una viga mal asegurada se desplomó. Lo último que vi fue el acero precipitándose hacia mí. Luego, oscuridad y un dolor cegador. Desperté en una cama de hospital, con un dolor sordo que emanaba de todas partes de mi cuerpo. Una enfermera de rostro amable me explicó la situación: pierna izquierda destrozada en múltiples fracturas, varias costillas rotas y un pulmón perforado. Tuvo suerte de seguir con vida, dijo con suavidad. Suerte. En ese momento, no me sentía particularmente afortunado. Lo primero que hice, en cuanto tuve fuerzas para sostener el teléfono que la enfermera me ofreció, fue llamar a Bárbara. Sonó varias veces antes de que contestara, su voz sonaba distante, como si estuviera ocupada. ¿Eduardo? ¿Qué pasa? Estoy en medio de algo, dijo, sin rastro de preocupación. Tragué saliva, el tubo en mi garganta dificultaba el habla. Tuve un accidente en el trabajo, amor. Estoy en el hospital. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué tan grave?, preguntó finalmente. Bastante, logré decir. Pierna rota, costillas, dicen que necesitaré cirugía. Oh, Dios mío, exclamó, pero su tono seguía siendo extrañamente plano. Bueno, veré si puedo ir más tarde. Tengo que llevar a Gabo a su práctica de fútbol y luego, bueno, ya sabes, 1000 cosas. Está bien, susurré, aunque no lo estaba. Te espero. Pero Bárbara no llegó esa tarde. Ni esa noche. Al día siguiente, la llamé de nuevo. Ay, Eduardo, se me complicó todo. Gabriel se sintió mal del estómago, y luego tuve que ir al supermercado. Mañana sin falta, ¿sí? Su voz era un poco más melosa esta vez, pero seguía sintiéndose vacía. Los días comenzaron a pasar en una neblina de dolor, medicamentos y la constante decepción de una puerta que nunca se abría para revelar a mi esposa. Las enfermeras eran amables, especialmente una llamada Tessa, que siempre tenía una palabra de aliento. Pero sus miradas compasivas solo subrayaban mi soledad. Mi hermana, Beatriz, vivía en otra ciudad, a unas 3 horas de distancia, pero prometió venir en cuanto pudiera organizar el cuidado de sus hijos. Las excusas de Bárbara se volvieron cada vez más elaboradas y menos creíbles. Que si el coche no arrancaba, que si tenía una migraña terrible, que si Gabriel necesitaba ayuda con un proyecto escolar urgente. Cada llamada era una nueva punzada de abandono. ¿Dónde estaba la mujer con la que había compartido mi vida durante 8 años? ¿La mujer a la que le había prometido amor en la salud y en la enfermedad? La enfermedad había llegado, y ella estaba notablemente ausente. Una pequeña semilla de duda, fría y oscura, comenzó a germinar en mi pecho. La primera semana se convirtió en 2. Mi pierna había sido operada, un entramado de metal ahora sostenía mis huesos rotos. Las costillas dolían con cada respiración. El hospital se había convertido en mi mundo, las rondas de las enfermeras, el sabor insípido de la comida, el pitido constante de los monitores. Y el silencio de mi teléfono cuando esperaba una llamada de Bárbara que no fuera para dar otra excusa. Las llamadas que yo hacía eran cada vez más tensas. ¿Cómo sigues?, preguntaba ella con una formalidad que helaba. Yo intentaba restarle importancia a mi dolor, no quería parecer una carga, pero una parte de mí anhelaba que ella mostrara un poco de genuina preocupación. Mejorando, supongo, respondía yo. ¿Vendrás hoy? Ay, Eduardo, hoy de plano no puedo. Tengo una junta importantísima en la boutique, de esas que no se pueden cancelar.
Y Gabriel tiene examen mañana, necesita que lo ayude a estudiar. La boutique. Gabriel. Siempre había algo. Empecé a notar un patrón. Sus excusas siempre involucraban algo que la hacía parecer indispensable, una mártir de sus responsabilidades. Pero yo estaba aquí, roto y solo, y parecía que yo no figuraba en esa lista de prioridades. Tessa, la enfermera de 30 y tantos años con ojos amables y una sonrisa que parecía sincera, se había convertido en una presencia constante y reconfortante. Me traía revistas, me ayudaba a acomodarme cuando el dolor era demasiado intenso, y a veces simplemente se sentaba a charlar unos minutos durante sus rondas. «¿Su esposa no ha podido venir?», preguntó un día, con delicadeza, mientras me tomaba la presión. Negué con la cabeza, sintiendo una punzada de vergüenza. «Ha estado muy ocupada», mentí, aunque sabía que ella probablemente no me creía. Las enfermeras ven mucho, oyen mucho. Saben cuando un paciente está siendo descuidado. «Es difícil estar solo en estas situaciones», dijo ella, y su compasión era un bálsamo. Recordé nuestro 8º aniversario, apenas unas semanas antes del accidente. Habíamos salido a cenar a nuestro restaurante italiano favorito. Bárbara había estado extrañamente callada esa noche, absorta en su teléfono la mayor parte del tiempo. Cuando le pregunté si algo andaba mal, simplemente dijo que estaba cansada. Le había regalado un collar de plata con un pequeño dije de corazón. Ella lo había aceptado con una sonrisa forzada y lo había guardado en su bolso sin ponérselo. En ese momento, no le di mayor importancia. Ahora, esa memoria regresaba con un nuevo y ominoso significado. ¿Cuánto tiempo llevaba sintiéndose así de distante? ¿Era yo tan ciego? Mi hermana Beatriz finalmente pudo venir un fin de semana. Su abrazo fue lo más reconfortante que había sentido en semanas. Se horrorizó al ver mi estado y al escuchar que Bárbara apenas había llamado, y mucho menos visitado. «No puedo creerlo, Eduardo», dijo, con el ceño fruncido. «Esto no está bien. Algo no cuadra». Beatriz siempre había sido la más pragmática de los dos. Mientras yo tendía a dar el beneficio de la duda, ella veía las cosas con una claridad a veces brutal. Su visita, aunque breve, me dio fuerzas, pero también alimentó la creciente inquietud en mi interior. La semilla de la duda ya no era tan pequeña, estaba echando raíces profundas y amargas. Habían pasado 4 semanas. 4 largas semanas en la misma cama de hospital, mirando el mismo techo, sintiendo el mismo dolor sordo y la misma creciente sensación de abandono. Beatriz se había convertido en mi salvavidas. A pesar de la distancia, venía cada vez que podía, generalmente los fines de semana, cargada con recipientes de comida casera que sabían a gloria después de la insípida dieta del hospital. También me traía noticias de Curtis, mi labrador chocolate, a quien extrañaba terriblemente. Beatriz lo estaba cuidando en su casa, y me aseguraba que estaba bien, aunque probablemente me extrañaba tanto como yo a él. En una de sus visitas, Beatriz me encontró más abatido que de costumbre. «¿Has hablado con Bárbara?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Negué con la cabeza. «Solo mensajes. Siempre está demasiado ocupada». Beatriz suspiró, sentándose en la silla junto a mi cama. «Eduardo, esto no es normal. Una esposa no actúa así. ¿Has revisado sus finanzas últimamente? ¿Las cuentas conjuntas?». La idea me revolvió el estómago. Confiar en Bárbara había sido la base de nuestro matrimonio. «¿Por qué haría eso?», pregunté, aunque una parte de mí ya tenía la respuesta. «Porque la gente hace cosas raras cuando el dinero está involucrado, o cuando hay algo más», dijo Beatriz con seriedad. «Solo para estar seguros. Dame tus claves de acceso, yo revisaré desde mi laptop». Dudé, pero la persistente frialdad de Bárbara, sus excusas cada vez más endebles, me empujaron a aceptar. Le di la información. Mientras Beatriz tecleaba en su computadora portátil, yo sentía un nudo helado en el estómago. Unos minutos después, levantó la vista, su rostro pálido. «Eduardo, tienes que ver esto». Me mostró la pantalla.
Había varios retiros significativos de nuestra cuenta de ahorros conjunta, sumando casi $6,000, realizados en las últimas 3 semanas. También había transferencias a una cuenta que no reconocí y, lo que me dolió como una puñalada, un cargo reciente de una joyería de lujo. Una joyería a la que yo nunca la había llevado. No puede ser, susurré, sintiendo que el aire me faltaba. Hay más, dijo Beatriz con voz queda. Hay un cargo recurrente a un hotel del centro, y, mira esto. Me mostró un cargo por 2 boletos de avión a Cancún, con fecha de salida para dentro de 2 semanas. A nombre de Bárbara y un tal Silvio Rojas. Silvio. Nuestro vecino. Un tipo divorciado, unos años mayor que Bárbara, que a veces charlaba con ella en el jardín. Nunca le había prestado mucha atención. Ahora, su nombre brillaba en la pantalla como una acusación. Sentí una oleada de náuseas. Beatriz me pasó un vaso de agua. Llama a Bárbara, dijo con firmeza. Ahora. Marqué su número con manos temblorosas. Esta vez, contestó casi de inmediato. ¿Eduardo? ¿Qué quieres? Estoy a punto de salir. Su voz era impaciente. Bárbara, dije, mi voz apenas un hilo. ¿Dónde estás? En casa, ¿dónde más? Arreglándome para ir a cenar con unas amigas. ¿Amigas? ¿O te vas a Cancún con Silvio Rojas? Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Luego, una risa fría, desprovista de cualquier calidez. Vaya, parece que el inválido todavía tiene algunos trucos bajo la manga. ¿Cómo te enteraste? Eso no importa, dije, sintiendo como la rabia y el dolor luchaban dentro de mí. ¿Por qué, Bárbara? ¿Por qué el dinero? ¿Por qué la mentira? Porque estoy harta, Eduardo, espetó ella, su voz ahora llena de veneno. Harta de ti, harta de esta vida. Silvio me trata como una reina. Y sobre el dinero, considéralo una compensación por los años perdidos. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí, aquí tirado en un hospital? Y entonces, pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria, francamente, Eduardo, no vales ni la gasolina que gastaría en ir a verte. O te mueres rápido o te curas pronto, pero deja de molestar. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Gabriel al fondo, y luego él tomó el teléfono. Oye, Eduardo, dijo, su voz adolescente sonando extrañamente adulta y cruel. No te extrañamos. Silvio, el amigo de mamá, nos está ayudando con todo. Es mucho más divertido que tú. Colgué. El teléfono se deslizó de mis dedos y cayó al suelo. El mundo se había derrumbado. Beatriz me abrazaba, pero yo apenas la sentía. Solo había un vacío inmenso y una fría, nueva determinación haciendo de las ruinas de mi corazón. Las palabras de Bárbara y Gabriel resonaban en mi cabeza como un eco macabro. No vales la gasolina. No te extrañamos. Cada sílaba era una esquirla de hielo clavándose en mi alma. La traición era tan profunda, tan calculada, que me dejó sin aliento. Mi hermana Beatriz se quedó conmigo, sosteniendo mi mano, dejando que el torrente de emociones, ira, incredulidad, un dolor desgarrador, fluyera. Cuando finalmente pude hablar, mi voz era ronca. No puedo creerlo, Betty. 8 años, ¿todo fue una mentira? Beatriz negó con la cabeza, sus ojos brillando con furia contenida. Algunas personas son simplemente así, Eduardo. Egoístas y crueles. Pero no vas a dejar que te destruya. En ese momento, Tessa entró para su ronda. Vio mi rostro, el teléfono en el suelo, la expresión sombría de Beatriz, y supo que algo grave había ocurrido. Con una delicadeza admirable, preguntó si estábamos bien. Le conté todo. Las palabras salieron atropelladamente, una mezcla de dolor y rabia. Tessa escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a una profunda empatía. Cuando terminé, suspiró. Lo siento mucho, Eduardo, dijo suavemente. A veces, es en los peores momentos cuando la gente muestra su verdadera cara. Y créeme, he visto muchas caras verdaderas en este hospital. Se quedó un momento en silencio y luego añadió,
pero también he visto a mucha gente encontrar una fuerza que no sabían que tenían. Sus palabras, simples pero sinceras, encendieron una pequeña chispa en la oscuridad que me envolvía. Fuerza. Sí, iba a necesitarla. Esa noche, apenas dormí. Las imágenes de Bárbara con Silvio, gastando mi dinero, planeando un viaje mientras yo yacía herido, se repetían en mi mente. Pero entre el dolor y la rabia, una idea comenzó a tomar forma. Una idea fría, precisa, casi quirúrgica. Si Bárbara quería una vida sin mí, se la daría. Pero no en sus términos. A la mañana siguiente, cuando Beatriz llegó, yo tenía una nueva luz en los ojos. Tengo un plan, le dije. La llamé Operación Casa Vacía. Beatriz escuchó atentamente mientras yo exponía los detalles. Su expresión pasó de la preocupación a una sonrisa sombría de aprobación. Me gusta, dijo finalmente. Es audaz. Es lo que se merece. El primer paso era obtener acceso a la casa sin alertar a Bárbara. Le pedí a Beatriz que fuera mientras Bárbara estaba en su trabajo o, más probablemente, con Silvio. Necesitaba mis documentos importantes, mi acta de nacimiento, pasaporte, papeles del seguro, cualquier cosa que pudiera necesitar para empezar de nuevo y para el inevitable divorcio. Beatriz, siempre eficiente, estuvo de acuerdo. Mientras tanto, yo seguía rastreando la cuenta bancaria conjunta desde el pequeño tablet que Beatriz me había traído. Los gastos continuaban, cenas caras, ropa nueva para ella, incluso un pago considerable a un spa de lujo. Cada transacción era un nuevo insulto. Beatriz confirmó mis sospechas, había visto el coche de Silvio estacionado frente a mi casa varias tardes, en pleno horario laboral de Bárbara. La desfachatez era increíble. Decidí que me daría de alta voluntaria, en contra de la opinión médica. Los doctores querían que me quedara al menos otras 2 semanas para rehabilitación, pero yo no podía soportar un día más en esa cama, sintiéndome impotente. Necesitaba actuar. Hablé con Tessa sobre mi decisión. Ella intentó disuadirme, explicándome los riesgos, pero al ver mi determinación, suspiró y comenzó a darme consejos prácticos sobre el cuidado en casa, los medicamentos que necesitaría y cómo manejar mi movilidad limitada. Su apoyo, incluso en mi decisión precipitada, significó mucho para mí. La operación Casa Vacía estaba en marcha. Y por primera vez en semanas, sentí una oleada de algo que no era dolor ni desesperación, era propósito. Era el día 51 de mi estancia en el hospital. 51 días desde que mi vida había dado un vuelco. El médico de cabecera entró esa mañana con el ceño fruncido, sosteniendo mi solicitud de alta voluntaria. Señor Ramírez, comenzó, con tono grave, entiendo su deseo de irse a casa, pero médicamente no está listo. Su pierna necesita más terapia aquí, bajo supervisión. Irse ahora es arriesgado. Asentí, escuchando sus advertencias sobre posibles complicaciones, la necesidad de un cuidado riguroso. Pero mi decisión estaba tomada. La imagen de Bárbara y Silvio disfrutando de mi dinero, en mi casa, mientras yo languidecía aquí, era un motor más poderoso que cualquier consejo médico. Doctor, agradezco su preocupación, de verdad. Pero necesito hacer esto, dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Suspiró, resignado. Bueno, no podemos retenerlo contra su voluntad. Firme aquí y aquí. Asegúrese de tener a alguien que lo cuide y siga todas las indicaciones al pie de la letra. Firmé los papeles, sintiendo una mezcla de nerviosismo y euforia. Estaba sucediendo. Beatriz llegó puntualmente a mediodía, con una silla de ruedas que había alquilado. Las enfermeras, incluida Tessa, se despidieron de mí con palabras de aliento y alguna que otra mirada de preocupación. Tessa me dio un abrazo rápido y me susurró, cuídese mucho, Eduardo. Y si necesita algo, lo que sea, tiene mi número. Le agradecí con una sonrisa sincera. Su bondad había sido un faro en la oscuridad. Una vez en el coche de Beatriz, respiré profundamente el aire fresco del exterior, algo que no había hecho en casi 2 meses. Se sentía como una liberación. ¿Lista?, le pregunté a mi hermana, que me miraba con una mezcla de expectación y ansiedad.
Más que lista, respondió ella, arrancando el motor. En lugar de dirigirnos a mi casa, la casa que había compartido con Bárbara, le di a Beatriz la dirección de un hotel, el Staybridge en la colonia Wesley. Había hecho una reserva para una estancia prolongada la noche anterior, usando una tarjeta de crédito nueva que había solicitado a mi nombre. Beatriz arqueó una ceja. ¿Un hotel? Pensé que iríamos a tu casa a empezar él. No, la interrumpí, y por primera vez en 51 días, una sonrisa genuina, aunque algo torcida, se dibujó en mi rostro. No, voy a darle a Bárbara exactamente lo que se merece. Ni más, ni menos. La operación Casa Vacía necesita una base de operaciones neutral. Beatriz comprendió al instante y una sonrisa similar apareció en su rostro. Esto va a ser épico, murmuró. El plan no era simplemente recuperar mis cosas, era borrarme de la vida de Bárbara de la manera más completa y sorprendente posible. Ella había querido que yo desapareciera. Bueno, iba a concederle su deseo, pero de una forma que nunca olvidaría. El dolor seguía ahí, profundo y punzante, pero ahora estaba canalizado, convertido en una energía fría y decidida. La víctima se estaba convirtiendo en el estratega. Y la ejecución de la operación Casa Vacía acababa de comenzar. Instalarme en la habitación del hotel fue un desafío. Mi pierna seguía rígida y dolorida, y moverme con las muletas era agotador. Pero la sensación de independencia, de estar tomando el control, era un poderoso analgésico. La habitación era impersonal, pero limpia y tranquila. Beatriz me ayudó a acomodarme antes de tener que regresar a su ciudad por sus propios compromisos laborales y familiares, prometiendo volver en unos días. La primera noche solo fue extraña. El silencio del hotel contrastaba con los ruidos constantes del hospital a los que me había acostumbrado. Dormí a ratos, mi mente bullendo con planes y repasando cada detalle. A la mañana siguiente, contacté a Ricardo Torres, un abogado especializado en divorcios que un colega del trabajo me había recomendado hacía tiempo, por si acaso. Ricardo aceptó verme esa misma tarde en el hotel, mostrando una flexibilidad que agradecí. Ricardo era un hombre de unos 50 años, de aspecto pulcro y mirada astuta. Escuchó mi historia sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Bueno, Eduardo, dijo con calma, tiene usted un caso complicado, pero no imposible. La infidelidad y el abandono son causales claras. Lo primero es asegurar sus bienes. La casa está a nombre de ambos. La compré yo antes de casarnos, expliqué, pero la refinanciamos juntos hace unos años para unas remodelaciones. Entendido. Eso complica un poco la propiedad, pero no es insuperable. Coches, cuentas bancarias, fondos de jubilación. Repasamos cada activo. Ricardo me explicó mis derechos, la importancia de documentar todo antes de que Bárbara pudiera intentar ocultar o malversar más fondos. Su idea de la operación Casa Vacía es poco ortodoxa, admitió con una leve sonrisa, pero si se hace correctamente, puede ser efectiva para proteger sus bienes muebles antes de que ella los dilapide o los esconda. Siguiendo el consejo de Ricardo, creé una nueva cuenta de correo electrónico y compré un teléfono desechable de prepago. Desde mi teléfono habitual, le envié un mensaje de texto escueto a Bárbara: los médicos dicen que necesitaré más tiempo en el hospital. Un par de semanas más, al menos. Esperaba una pregunta, quizás una pizca de falsa preocupación. Su respuesta fue un simple emoji de pulgar arriba. Ni una palabra. La frialdad de ese pulgar azul me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Beatriz regresó a la ciudad al día siguiente. Mientras yo coordinaba con Ricardo, ella se encargó de la misión de reconocimiento en mi casa. Aprovechando que Bárbara estaba supuestamente en el trabajo, o más bien, con Silvio, Beatriz entró con la llave de repuesto que yo siempre guardaba escondida. Con su teléfono, fotografió meticulosamente cada habitación, cada cajón, cada armario. Documentó todo: muebles, electrodomésticos, objetos de valor, incluso el contenido del refrigerador. Recogió mis documentos personales más importantes que se habían quedado, algo de ropa esencial para mí y,
crucialmente, los papeles de propiedad de Curtis, mi perro, que estaba registrado solo a mi nombre. Con la información de Beatriz y el asesoramiento de Ricardo, abrí nuevas cuentas bancarias individuales. Transferí la mitad exacta de los fondos que quedaban en nuestras cuentas conjuntas. Cancelé todas las tarjetas de crédito compartidas, dejando a Bárbara solo con las suyas. Virtualmente, comencé la búsqueda de un apartamento. Necesitaba un lugar en planta baja, accesible con mis muletas. Encontré uno no muy lejos de mi antigua casa, lo suficientemente cerca para facilitar la mudanza, pero lo suficientemente lejos para empezar de nuevo. Firmé el contrato de arrendamiento digitalmente esa misma noche. La calma antes de la tormenta era tensa, pero cada acción me acercaba más al día D. Los días en el hotel se volvieron una rutina de llamadas telefónicas, correos electrónicos y planificación meticulosa. Ricardo preparaba la demanda de divorcio, mientras yo coordinaba la logística de la mudanza. Beatriz era mi enlace con el mundo exterior, trayéndome comida, medicinas y, lo más importante, información. Una tarde, Beatriz me llamó con noticias cruciales. Eduardo, tengo el dato perfecto. Escuché a Bárbara hablar por teléfono en el jardín. Está planeando un viaje de, chicas, a Nashville el próximo fin de semana. Se va el viernes por la mañana y regresa el domingo por la noche. Nashville. La ironía no se me escapó, alguna vez habíamos hablado de ir juntos. Ahora, su viaje de placer se convertiría en mi ventana de oportunidad. Es perfecto, Betty, dije, sintiendo la adrenalina. El sábado será el día. Inmediatamente, contacté a una empresa de mudanzas recomendada por Ricardo. Expliqué mi situación, movilidad reducida, y solicité su servicio completo de embalaje y mudanza para el sábado, pagando una tarifa extra por la urgencia y el trabajo en fin de semana. No escatimé en gastos, la libertad y la tranquilidad no tenían precio. Hice un inventario detallado de todo lo que había en la casa, basándome en las fotos de Beatriz y en mi propia memoria. Dividí la lista en 3 categorías: mío, cosas que tenía antes del matrimonio o regalos personales; nuestro, comprado conjuntamente; y suyo, cosas que ella había traído al matrimonio o regalos personales para ella. Ricardo revisó la lista, asegurándose de que mis reclamos fueran legalmente defendibles. Decidimos ser meticulosos, tomaría todo lo que era claramente mío y la mitad de los bienes conyugales. Las cosas personales de Bárbara y la mayoría de los muebles de la habitación de Gabriel, excepto la consola de videojuegos que yo le había regalado en un cumpleaños, permanecerían intactos. No quería parecer vengativo, solo justo. El viernes por la mañana, Beatriz me envió un mensaje: despegue confirmado. La reina y su séquito van rumbo a Nashville. El sábado amaneció gris, pero mi ánimo era resuelto. A las 8 de la mañana, un taxi adaptado me recogió en el hotel y me llevó a la que había sido mi casa durante 8 años. Beatriz ya estaba allí, esperándome con una sonrisa nerviosa. El camión de mudanzas llegó puntualmente. Entrar en la casa después de casi 70 días fue una experiencia surrealista. Estaba impecable, ordenada de una manera que nunca había visto durante nuestro matrimonio. Bárbara siempre había sido algo descuidada con la limpieza. Supuse que Silvio apreciaba un entorno más pulcro, o quizás ella se esforzaba más por él. Un pensamiento amargo que aparté rápidamente. Y entonces, lo oí. Un gemido suave seguido de un ladrido emocionado. Curtis. Mi perro salió disparado desde el patio trasero, moviendo la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo se contoneaba. Se abalanzó sobre mí, lamiéndome la cara, gimiendo de alegría. Ese momento, la pura e incondicional felicidad de mi perro, casi me quiebra. Me arrodillé con dificultad, abrazándolo fuerte, enterrando mi rostro en su pelaje. Él era inocente en todo esto, una víctima colateral de la traición de Bárbara. Te extrañé, amigo, susurré, y sentí como una lágrima rodaba por mi mejilla. Los hombres de la mudanza, un equipo de 3, fueron increíblemente profesionales y eficientes. Les di la lista detallada y las instrucciones. Mientras ellos embalaban y cargaban mis posesiones, mis muebles de la sala, el comedor que habíamos comprado juntos,
Me llevaría mi mitad del valor o el conjunto si ella no lo quería, según el acuerdo que Ricardo prepararía. Todo mi estudio con mis libros y mi computadora, mis herramientas del garaje, mi ropa, mis objetos personales, yo supervisaba desde una silla que Beatriz había traído del patio, con Curtis echado a mis pies. Su cabeza descansando sobre mi zapato. Fue extraño ver cómo mi vida era empaquetada en cajas. Cada objeto traía recuerdos, algunos buenos, otros ahora teñidos por la amargura de la revelación. La cafetera que usábamos cada mañana, el sillón donde solía leer, los cuadros que había colgado con ilusión. Me aseguré de que tomaran la mitad de los platos, vasos y cubiertos, la mitad de la ropa de cama y las toallas. Las cosas de Bárbara, su ropa, sus adornos, sus libros, quedaron intactos. La habitación de Gabriel también se quedó casi como estaba, solo me llevé la consola de videojuegos que yo le había regalado para su cumpleaños hacía 2 años, pensando que quizás, solo quizás, algún día podríamos volver a jugar juntos, aunque ahora esa esperanza parecía lejana y dolorosa. A las 7 de la tarde, después de casi 10 horas de trabajo continuo, el camión estaba completamente cargado. Los hombres de la mudanza habían sido discretos y rápidos. Les di una generosa propina, agradecido por su profesionalismo. Di una última vuelta por la casa ahora semivacía. Las habitaciones resonaban con un eco fantasmal. En la mesita de noche de Bárbara, dejé una sola cosa, nuestra foto de boda, la que ella tenía en un marco de plata. Quería que la viera, que recordara lo que había destruido. Beatriz me ayudó a subir al taxi, con Curtis acomodado a mis pies. El camión de mudanzas nos siguió hasta mi nuevo apartamento. Era un caos de cajas apiladas por todas partes, pero era mío. Un nuevo comienzo. Beatriz se quedó hasta tarde, ayudándome a desempacar lo esencial, la cama, algunas cosas de cocina, la comida de Curtis. Estaba agotado, física y emocionalmente, pero había una sensación de triunfo silencioso. La operación casa vacía había sido ejecutada. Ahora solo quedaba esperar la inevitable tormenta. El domingo por la noche transcurrió en una calma tensa. Estaba instalado en mi nuevo apartamento, rodeado de cajas, pero con Curtis roncando plácidamente a los pies de mi cama improvisada en el suelo, ya que aún no había montado la base. Navegaba por las redes sociales en mi tablet, una especie de curiosidad morbosa me llevó al perfil de Bárbara. Estaba lleno de fotos sonrientes de su viaje de chicas en Nashville, ella con un sombrero vaquero, posando con bebidas de colores, cantando en un bar de karaoke. La fachada de felicidad era casi insultante. Alrededor de las 6 de la tarde, Beatriz me envió un mensaje de texto, alerta roja. Acabo de ver su coche entrar en la calle. Están en casa. Esperando la explosión. Mantén tu teléfono encendido, pero en silencio. Mi corazón dio un vuelco. A pesar de toda mi preparación, una parte de mí temía su reacción. Me serví un vaso de agua, intentando mantener la calma. Curtis levantó la cabeza, sintiendo mi nerviosismo. A las 6:47 de la tarde exactamente, mi teléfono desechable, el que Bárbara no conocía, comenzó a vibrar sin parar sobre la mesita improvisada con una caja. Era mi teléfono habitual, el que había dejado encendido a propósito, el que ella conocía. No contesté. Los mensajes de texto empezaron a llegar en cascada, uno tras otro, iluminando la pantalla con su nombre. ¿Eduardo? ¿Dónde diablos estás? ¿Qué es esto? ¿Dónde están nuestras cosas? Eduardo, contesta el maldito teléfono ahora. ¿Qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste? Apagué mi teléfono habitual. No quería escuchar su voz, no todavía. Necesitaba que la realidad la golpeara con toda su fuerza, sin mi interferencia. 1 hora después, mi teléfono desechable sonó. Era Beatriz. No vas a creer esto, dijo, con la voz entrecortada por la risa contenida. Te estoy enviando un video de la cámara de mi puerta. La vecina de enfrente también está grabando desde su ventana. Es todo un espectáculo. Abrí el archivo de video que me envió. La calidad no era perfecta, era de noche, pero se distinguía claramente la figura de Bárbara en el jardín delantero de la que había sido nuestra casa.
Estaba bajo la luz del porche, gritando a pleno pulmón, gesticulando con furia. Se llevó todo, vociferaba, su voz aguda y estridente. Todo. Hasta el maldito perro. ¿Quién hace esto? Eduardo, maldito seas, aparece. En un momento del video, Curtis, que aparentemente Beatriz había dejado salir al jardín de enfrente, separado por una valla baja, levantó la cabeza desde donde masticaba un hueso. Miró a Bárbara con una expresión de confusión canina durante un par de segundos, y luego volvió a su hueso como si nada. La escena era tan tragicómica que no pude evitar una sonrisa amarga. Al día siguiente, encendí mi teléfono habitual por curiosidad. Tenía 17 llamadas perdidas de Bárbara, 32 mensajes de texto llenos de improperios y amenazas, y 4 mensajes de voz. Escuché el último. La voz de Bárbara era temblorosa, una mezcla de rabia e histeria. Eduardo, esto no se va a quedar así. Voy a llamar a la policía. Te voy a acusar de robo. Y me dejaste sin nada. Vas a pagar por esto, infeliz. Con calma, reenvié el mensaje de voz a Ricardo, mi abogado. Su respuesta llegó unos minutos después, escueta y tranquilizadora: que llame. Todo lo que hicimos fue legal y está documentado. Que disfrute su regreso de Nashville. La tormenta había llegado, y yo estaba a salvo en el ojo del huracán que yo mismo había creado. Los días siguientes fueron una andanada de intentos de comunicación por parte de Bárbara. Llamadas, mensajes, incluso correos electrónicos a mi antigua dirección de trabajo, que afortunadamente ya no revisaba. Finalmente, llegó un correo electrónico a la nueva cuenta que Ricardo le había proporcionado a través de un primer contacto formal de su bufete. El tono era notablemente diferente. Eduardo, tenemos que hablar. Lo que hiciste fue extremo e innecesario. Llámame. Podemos arreglar esto. Ve. Arreglar esto. La frase me pareció irrisoria. ¿Arreglar qué? ¿Su traición? ¿Su abandono? ¿Su descaro? No respondí. Dejé que Ricardo manejara toda la comunicación. Un par de días después, Ricardo le envió a Bárbara, a través de su recién contratado abogado, una carta formal. En ella se detallaba minuciosamente cada artículo que me había llevado, justificando la propiedad de cada uno, mío personal o la mitad correspondiente de los bienes conyugales. Adjunto a la carta, iban los papeles de la demanda de divorcio, citando adulterio y abandono como causales principales, y una propuesta de acuerdo para la división de los bienes restantes, incluida la venta de la casa y la repartición equitativa de las ganancias. La respuesta de su abogado fue de indignación fingida, pero sin argumentos sólidos. Sabían que estábamos en una posición fuerte. Una semana después de la operación Casa Vacía, recibí una llamada en mi teléfono desechable de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno, dije con cautela. ¿Eduardo? Soy Gabriel. La voz del chico sonaba pequeña, asustada, muy diferente al tono cruel y burlón que había usado en aquella llamada desde el hospital. Sentí una punzada en el pecho. A pesar de todo, le había tenido cariño a Gabriel. Lo había visto crecer. Hola, Gabriel, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Qué pasa? ¿Podemos vernos? Por favor. Necesito hablar contigo. Mamá no sabe que te estoy llamando. Acepté encontrarme con él al día siguiente en una cafetería neutral, cerca de su escuela. Cuando llegó, se veía pálido y nervioso. Apenas tocó el refresco que le pedí. Después de unos minutos de silencio incómodo, finalmente habló, las palabras saliendo atropelladamente. Eduardo, lo siento mucho. Por lo que dije por teléfono, y por todo. Lo miré, esperando. Mamá y Silvio, ellos llevan juntos casi un año, confesó, la mirada fija en la mesa. Empezó poco después de tu aniversario. Yo los escuchaba hablar. Silvio pasaba mucho tiempo en la casa cuando tú no estabas. Un año. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Ella me dijo que dijera esas cosas por teléfono, continuó Gabriel,
con la voz quebrada. Dijo que era importante que tú entendieras que ya no te necesitábamos. Me prometió una nueva consola de videojuegos y lo decía de forma convincente. Dijo que tu accidente había sido conveniente para sus planes. Conveniente. La palabra me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Cuando llegamos de Nashville y vimos la casa, ella se volvió loca. Empezó a gritarme a mí también, diciendo que todo era mi culpa por no haberte vigilado, mejor, por no haberle avisado si tú planeabas algo. Silvio se fue esa misma noche, dijo que no quería estar metido en ese desastre. No lo he vuelto a ver. Gabriel levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Me siento horrible, Eduardo. Tú siempre fuiste bueno conmigo. Me enseñaste a andar en bicicleta, me ayudabas con la tarea cuando mamá no tenía paciencia. No debía haberte dicho esas cosas. Aunque sus palabras en aquella llamada me habían herido profundamente, ver la genuina angustia en el rostro del adolescente me conmovió. Entendí la enorme presión a la que Bárbara lo había sometido. Era un chico atrapado en la toxicidad de su madre. Está bien, Gabriel, dije suavemente. Entiendo. No fue tu culpa. No sabía si nuestra relación podría repararse del todo, pero en ese momento, vi a un chico asustado que necesitaba un adulto en quien confiar, y por alguna razón, a pesar de todo, había recurrido a mí. Quizás había esperanza después de todo. Pasaron 3 meses desde la operación Casa Vacía. 3 meses que se sintieron como una eternidad y, al mismo tiempo, como un suspiro. El proceso de divorcio, contra todo pronóstico inicial de Bárbara de luchar hasta el final, se resolvió de manera sorprendentemente rápida y sin mayores contratiempos. Aconsejada por su abogado, quien cegaramente vio la montaña de pruebas en nuestra contra, las transacciones financieras, las fotos de Beatriz, el testimonio implícito de Gabriel, la propia conducta de Bárbara. Aceptó el acuerdo propuesto por Ricardo. La casa se puso en venta y, gracias al mercado inmobiliario favorable, se vendió en menos de 6 semanas. Las ganancias se dividieron estrictamente por la mitad, tal como habíamos acordado. Con mi parte, pude dar el enganche para un pequeño departamento propio, esta vez completamente a mi nombre, en una zona tranquila de la ciudad. Ya no necesitaba el apartamento de planta baja alquilado, mi recuperación física había progresado notablemente. Las muletas habían sido reemplazadas por un bastón, y aunque aún cojeaba ligeramente, los médicos eran optimistas sobre una recuperación casi total con fisioterapia continua. Gabriel comenzó a visitarme los fines de semana. Al principio, nuestras interacciones eran algo torpes, cargadas por el peso de lo sucedido. Pero lentamente, con paciencia y sin presiones, comenzamos a reconstruir algo parecido a la relación que habíamos tenido. Jugábamos videojuegos, con la consola que había recuperado, veíamos películas, o simplemente charlábamos. Descubrí que extrañaba su compañía, la del chico que había conocido antes de que la amargura de su madre lo alcanzara. Él, por su parte, parecía aliviado de tener un espacio seguro, lejos del drama constante que, según me contaba en voz baja, seguía siendo la vida con Bárbara. Curtis, mi fiel labrador, estaba completamente feliz en nuestro nuevo hogar. Tenía un pequeño jardín donde tomar el sol y perseguir ardillas imaginarias. Su presencia constante era un bálsamo para mi alma. En cuanto a Bárbara, nuestros contactos se limitaban a correos electrónicos esporádicos y formales, gestionados principalmente a través de nuestros abogados, sobre asuntos prácticos pendientes, algún papel del seguro. Impuestos finales. Supe por Gabriel que Silvio Rojas había desaparecido del vecindario tan rápido como había aparecido en su vida, dejando a Bárbara sola para lidiar con las consecuencias de sus decisiones. No sentí ni alegría ni pena por ello, solo una distante indiferencia. Ella había elegido su camino. Y Tessa, la enfermera del hospital cuya amabilidad había sido tan crucial en mis momentos más oscuros, se había mantenido en contacto. Habíamos tomado café un par de veces, y luego cenado en otra ocasión. Nada apresurado, nada forzado. Solo 2 personas conociéndose, compartiendo historias, disfrutando de una compañía agradable. Había una calidez en su sonrisa y una inteligencia en su mirada que me atraían. Era un nuevo comienzo, en muchos sentidos.
A veces, por las noches, sentado en mi nuevo sillón con Curtis a mis pies, reflexionaba sobre cómo la vida te puede llevar al límite, cómo a veces te obliga a tomar decisiones extremas, no por venganza, sino por autopreservación, para poder reencontrarte a ti mismo entre los escombros. La operación Casa Vacía había sido drástica, sí, pero necesaria. Me había devuelto el control de mi vida. Agradecí mentalmente a aquella comunidad anónima de Reddit donde había leído historias similares, historias que me habían dado la perspectiva y, quizás, la audacia para actuar. Aunque no sabía si alguna vez habría más actualizaciones que compartir con el mundo, esperaba sinceramente que mi vida se volviera lo suficientemente aburrida y pacífica como para no tener nada más dramático que contar. Y esa, pensé con una sonrisa, sería la mejor de las venganzas.